En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días. Nos toca intentar terminar hoy con el tema de la conciencia moral. Queda el último punto, que es el juicio erróneo, para ir redondeando este aporte del Catecismo de la Iglesia Católica, del Magisterio de la Iglesia, a través de esta obra, que nos eche un poco de luz sobre este tema. Bien, quedaría entonces ahora por leer los numerales del Catecismo 1790 a 1794. Recordamos que estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, redactado bajo el pontificado de el Santo Papa Juan Pablo II. No estamos con el compendio que hiciera Benedicto XVI, sino con el Catecismo. Por supuesto que este tema se puede abordar del compendio hecho por Benedicto, pero con otros numerales y bajo otra estructura. Bueno, yo también me permitiría subtitular esto el juicio erróneo y el juicio acertado, el juicio veraz, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el Catecismo. 1790. El ser humano debe obedecer siempre al juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar en la ignorancia o formular juicios erróneos sobre actos que se van a realizar o que ya se han cometido. Vamos un poquitito con eso. Importantísimo en el primer renglón esto de juicio cierto de su conciencia. La conciencia, que el Catecismo numerales arriba hablaba de un sagrario, de un baluarte. Esto que le gustaba decir a Santa Teresa de Jesús, ese castillo interior, donde el alma se encuentra con su rey y su creador. Es un núcleo de interioridad y de espiritualidad único, me animo a decir yo, por el cual, cuando el bautizado obra a favor o contra su conciencia, depende nada más ni nada menos que su propia salvación o su propia condena. Por eso dice, si obrase deliberadamente contra este último, es decir, contra el juicio cierto de su conciencia, se condenaría a sí mismo. También rescatemos la palabra cierto en cuanto a certeza, ese grado de verdad que nos hace conocer el objeto sobre el que estamos juzgando y realizar un juicio pleno, es decir, que lo que pensamos y formulamos judicativamente es seguro. Estamos seguros de lo que estamos diciendo. Estamos seguros de que eso está bien o estamos seguros de que eso está mal. Por eso de ellos depende tanto la condena como la salvación. No perdamos de vista lo que nuestra doctrina católica enseña respecto a la noción de pecado, ¿no? En la noción de pecado, independientemente de que haya parvedad de materia o materia grave, es decir, que haya materia, materia, no me sale otra palabra que parvedad de materia débil, iba a decir, materia leve o materia grave, la otra gran parte, la más personal, que tiene que ver con la conciencia respecto a lo que se ha hecho, sea
un pecado leve o un pecado grave, una materia leve o una materia grave, está la advertencia del entendimiento, que es un acto de la inteligencia. La inteligencia advierte que eso es una cosa y no es la otra. Le muestra a la voluntad ese ser. La voluntad lo lee como bueno o como malo. Y la voluntad consciente o no consciente si adhiere o no adhiere a ese acto. ¿Sí? Es decir, es importantísimo para que haya pecado, que haya advertencia del entendimiento y consentimiento de la voluntad. Por eso que es tan importante la formación de la conciencia, de la conciencia moral. En el numeral 1791 seguimos leyendo. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Esto ocurre cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente cegando por el hábito del pecado. Ahí se puede recurrir a la Gaudium et Spes, Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, número 16. En estos casos, sigue diciendo el catecismo, la persona es culpable del mal que comete. Bueno, es decir, ahí hay una ignorancia culposa. Hay dos tipos de ignorancia. La llamada por los clásicos nesciencia, esa ignorancia que yo tengo sobre determinada cosa, pero que no me inculpa moralmente. Es decir, la mayor parte de las verdades que existen. Uno conoce muy pocas verdades para la cantidad de verdades que existen en la historia y en el universo. Pero de pronto no saber los postulados de la física cuántica, se me ocurre un ejemplo. A mí, yo soy un ciudadano, un padre de familia, profesor de algunas materias humanísticas, no saber los postulados de la física cuántica, las conclusiones no acarrea ningún tipo de culpa moral esa ignorancia. Ahora, distinto es que yo no sepa lo que debería saber. Sí. Entonces a eso se está refiriendo el catecismo. Cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Muchas veces ocurre que el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien porque no le conviene. Muchísima distinción hay que hacer en este tema entre la conveniencia de la verdad. Me acuerdo de un gran escrito de el español Antonio Millán Puelles, que no me va a venir ahora exactamente el título, pero que hablaba de la moralidad, los aspectos morales, los aspectos éticos de la búsqueda de la verdad. Así se llama. No me acuerdo en qué obra está, pero los aspectos éticos de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, hay verdades que hay que buscarlas, y si uno no las sabe, tiene que esmerarse y dejarse conducir por buenos consejeros, por buenos directores espirituales, por buenos confesores, por buenos maestros, por buenos amigos, buenos padres, hacia esa verdad plena y hacia ese bien que nos acerque al bien absoluto, porque para ello estamos hechos, ¿no? Cuando esto no ocurre, dice el catecismo, la conciencia se va progresivamente cegando, es decir, se va quedando ciega por el hábito del pecado, ¿sí? El pecado como oscuridad, como tiniebla que va deformando cada vez más la inteligencia, la voluntad, en definitiva, va deformando cada vez más esa semejanza, imagen y semejanza de Dios en el alma, ¿no? Bueno, avancemos. 1792. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de caridad y de conversión, pueden originar desviaciones del juicio en la conducta moral. Bueno, el desconocimiento de Cristo y su Evangelio, qué colección de datos. Este
esta cuarta parte del juicio erróneo va evidentemente por la vía negativa. Muchas veces es muy didáctico, esto de hecho lo está haciendo aquí, ¿no? Eh, para moverlo un poco y plantearlo desde el punto de vista positivo, se me ocurre, yo acá tengo algunas notas que me hice, se me ocurre hablar de una praxis, ¿no? de un ejercicio de la inteligencia práctica y de las acciones, una praxis que ha de estar elevada por una inteligencia rectora previa. Una praxis ha de estar elevada por una inteligencia rectora previa. Muchas veces a nuestros alumnos le decimos, no es lo mismo elevar sus acciones a sus ideas que rebajar las ideas a sus acciones. Vamos al primer caso. El hombre que trata de elevar sus acciones a sus principios morales, ese hombre busca la verdad y el bien, es decir, está abierto a una trascendencia en el sentido de que intenta regir sus actos por algo superior a él. Por eso es tan importante que dice el 792, el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, ¿eh? Ese es uno de los principales males. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, esa inteligencia rectora previa, por eso los 10 mandamientos, por eso el Deuteronomio, por eso el Sermón de la Montaña, hacer que mis obras lleguen a esa luz, ¿sí? Eso es un hombre que camina hacia arriba, impulsado por el influjo de la gracia, siempre, por supuesto, sin la cual imposible. Por un lado eso, por el otro tenemos lo negativo, el hombre que degrada sus actos, los transforma en ley moral, es decir, se inventa una moral que se ajuste a sus pobres actos de pecador, de persona errada, que no busca la verdad ni el bien, sino que busca su propia conveniencia, construye, hace un constructo ideológico para justificar sus actos. Cuando en otras cátedras, en otras profundizaciones, sobre todo en teoría del conocimiento, tenemos que explicar lo que es una ideología, a diferencia de una doctrina. Una ideología en el sentido de, vemos que hay en la ideología una construcción, un constructo teórico para justificar una pasión desordenada, para justificar un interés particular, personal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que... Ese es el juicio erróneo, ¿no? Es una de las tantas variantes que presenta ahí el 1792 del Catecismo. Me llamaron la atención un montón de expresiones ahí, ¿no? Habría con cada una, se podría hablar muchísimo. Una mal entendida autonomía de la conciencia. Bueno. ¿Cuántos de esos ejemplos hay desde la Revolución Francesa para acá en Occidente, ¿no? Una mal entendida autonomía de la conciencia. Bueno, había otra cosita más por ahí, pero sigamos adelante. 1793. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo carece de responsabilidad por parte del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Y bueno, claro, lo que está fuera de mi alcance, no tengo responsabilidad porque no tengo libertad, ¿no es cierto? 1793 termina diciendo, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Interesantísimo esto último, ¿no? Trabajar para corregir la conciencia moral de sus errores. Primera gracia del Espíritu Santo cuando uno hace un examen de conciencia. Saberme pecador. Gracias, Señor, por mostrarme este pecado. Saberme falible. Saber que cuando pongo las cosas arriba de la mesa no pueden estar todos los papeles
en blanco, pulcro, bien ordenados. Tengo que sospechar incluso de mis seguridades. Y además pedir sobre todo la luz del Espíritu Santo para que solamente Él ilumine lo que Él sabe iluminar, que es mi pobre conciencia. San Pablo decía, no recuerdo la cita, mi conciencia nada me reprocha, pero mi juez es el Señor. Fijémonos en lo que leíamos ahí en el 792. Una mal entendida autonomía de la conciencia. No, yo estoy bárbaro, yo no necesito tal nada, porque a mí las cuentas me dan siempre. Todos los días la cuenta me da, el saldo me da 0, perfecto. Un balance perfecto de mi vida. Cuidado con eso. San Juan en la primera carta dice, ¿no? El que se cree sin pecado está siendo mentiroso a Dios. ¿Sí? Si yo me creo libre de pecado permanentemente o casi siempre libre de pecado, estoy haciéndolo a Dios mentiroso. Y eso ya es un gravísimo problema, ¿no? Bien. Bien, alguna cosa más podríamos decir. Estamos en 1793. Corregir la conciencia moral. Creo que es el gran nudo de este tema, ¿no? La formación de la conciencia moral. Hay una parte subjetiva muy interesante, la voy a dejar para lo último, para que no se haga muy largo esto que ya lleva unos cuantos minutos. 1794 y creo yo que por la gracia de Dios terminaríamos con esto. 1794. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Cita de la primera carta a Timoteo del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 5. Corazón limpio, conciencia recta, fe sincera. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Es decir, la fe verdadera es aquella fe que se adhiere a las verdades verdaderas. Perdón por la redundancia, pero lo dice a propósito. La verdad verdadera es la verdad con mayúscula. La fe en eso. ¿En qué voy a tener fe? ¿En mi propio juicio? Sí, por supuesto que sí, pero siempre iluminado por el juicio mayor, ¿no? La B chica y la B grande, hacer mi pequeña voluntad, adherirla a la voluntad de Dios. Hay un numeral maravilloso del Catecismo de la Iglesia Católica que es el 2517. Cuando el Catecismo está estudiando los mandamientos, está estudiando el 9º mandamiento, el tema de los actos impuros, no cometer actos impuros. Ahí hay una de las páginas más hermosas de esta obra, Catecismo de la Iglesia Católica, que es la pureza del corazón, se las recomiendo. Catecismo de la Iglesia Católica 2517, la pureza del corazón. Ahí se habla de la pureza de intención. Ahí se habla de las segundas intenciones. En los reportajes, en las entrevistas que estuvimos haciendo y que estamos haciendo en este año 2026, vimos 2 casos muy graves, muy dolorosos. Y se podría reescuchar eso, no es fácil, lo reconozco. Se podría reescuchar a esos testimonios con este leitmotiv, con este estribillo de fondo. Che, ¿y en esto cuál es la segunda intención? ¿Sí? Una persona que dice que solamente puedo hacer dirección espiritual con ella, porque solamente ella entiende mi alma, y mi salvación va a depender de su dirección espiritual. ¿Cuál es la segunda intención? Desgraciadamente cuando uno escucha toda la entrevista, después al final aparece, más al principio que al final, aparece durante toda la entrevista. ¿Cuál era la segunda intención? Y no tenía nada que ver con la pureza de corazón, No. El Catecismo de la Iglesia Católica va a decir, por ejemplo, que una de las patas de la pureza de corazón es el amor a la verdad y la rectitud sexual. Esos 2 casos son desgraciadísimamente lejanos a las 2 cosas, pero sobre todo
a la rectitud sexual, ¿no? Porque vimos que eran casos de depravación sexual y de abuso físico, abuso de conciencia, de autoridad. Bien, esto que estamos brindando desde el magisterio de la Iglesia son las vías de sanación y de prevención de esos males. Bueno, la pureza del corazón 2517, lo recomiendo. Algún día vamos a hacer un video sobre eso. Me gusta mucho ese tema. No lo quiero alargar demasiado. Una última cosa, como para ir cerrando, porque llevamos 20 minutos ya. En resumidas cuentas, la conciencia moral, la formación de la conciencia moral. Me gusta esa expresión y la voy a rescatar de lo que ha dicho arriba el catecismo. Ese sagrario. Usó otra palabra que ahora no me viene. Ese lugar sagrado donde el alma se encuentra con Dios, que es ese reducto, ese baluarte, ese cofre, ese tesoro que tenemos dentro, que es nuestra conciencia, que es la voz del Creador dentro nuestro. Vamos a lo subjetivo de eso, porque es una realidad que se da en el sujeto, en la conciencia, ¿no? Ese sagrario. ¿Qué delicadeza, con qué delicadeza tiene que ser formado? ¿Cómo tiene que dejarse iluminar por la sana doctrina, por los rectos consejos y por otras voluntades de los superiores, de las autoridades morales, de docentes, de padres, de confesores, de directores espirituales, que tienen que ir abonando ese sagrario, ese baluarte de la conciencia, sin invadirla y sin manipularla, que es lo que nos está interesando en este ciclo de entrevistas y de charlas formativas. Evitar la manipulación de la conciencia. ¿Cómo ser instrumento humano y sacerdotal sobre todo, que es humano divino, para guiar a esas almas y ser realmente pastores de almas? ¿Cómo enseñar a esos niños, jóvenes y adultos que necesitamos el auxilio de los ministros de Jesucristo en nuestra Santa Madre Iglesia, para no ser arrastrados por los manejos de discursos? Estas verdades se pueden decir y estas no. Estas palabras se pueden usar y estas más vale callatelas y no las digas. El otro día hablábamos de lee este libro sí, este libro no, escucha esta música sí, esta música no. No vamos a seguir abrumando con ejemplos. Pero qué delicado límite hay entre el abono de la conciencia, el enriquecimiento de la conciencia en los formadores de conciencia, como también los docentes somos, y el dejar que la conciencia subjetiva de la persona vaya encontrando además por sí misma, se vaya abriendo como por anillos concéntricos evolutivamente hacia aspectos cada vez más grandes de su propia conciencia, pero sin ser arrastrada y manipulada a tomar eslogans y a tomar discursos de manejo, sí, de manejos discursivos, perdón por la redundancia, y no estuve bien en la de redundancia, pero y no caer en formatos que terminan achatando a la conciencia, ¿no? Bueno, en eso estamos preocupados y ocupados, porque estos videos están tratando de llevar un poco de luz a eso, ¿no? Los que llevamos ya algunas décadas en las aulas de nivel primario, de nivel secundario, de nivel superior, hemos visto cómo nuestro alumno va cambiando década a década, y me animaría a decir lustro a lustro, es decir, cada 5 años tenemos un panorama nuevo en el alumno que Dios nos pone ahí adelante, ¿no? Calculo que también a nuestros hermanos sacerdotes les debe pasar en sus encuentros parroquiales, en sus direcciones espirituales en el confesionario, en cada joven, cada persona que se acerca a pedir un consejo, ¿no? Nosotros hemos notado que, por ejemplo, desde la pandemia para acá,
las cosas cambiaron muchísimo en el aula, en la adolescencia, en el tipo de preguntas. Ahora tenemos esto de la irrupción de la inteligencia artificial que está reconfigurando las relaciones interpersonales, las relaciones con el conocimiento, las relaciones con la verdad. El Papa, nuestro Papa León XIV, en la primera encíclica que ha escrito, se ha preocupado mucho por esto. Bueno, estamos tratando de la mano con el resto de la iglesia, llevar un poco de luz y de esperanza y de ocuparnos de esto que es tan lindo, que bueno, tiene que ver con el despliegue polifacético que Dios nos ha puesto en el corazón, y en la imagen y semejanza de nuestra alma a través de la inteligencia y la voluntad para llegar a la verdad y al bien, ¿no? Así que bueno, no vamos a hacer esto más largo de lo que está haciendo. Por el momento, con lo que es magisterio de la iglesia, vamos a cerrar en este video. En las próximas entregas vamos a tratar de ir a un territorio que no nos queda tan cómodo como este, o no estamos tan formados en este, que es el psicológico, en el cual, bueno, voy a tener que estudiar bastante para no decir muchas chapucerías por ahí, y pedir la luz al Espíritu Santo para que no me deje errar y desandar caminos que necesitamos caminar, ¿sí? Rectamente. Bueno, nos despedimos entonces de todos ustedes. Gracias por el acompañamiento. Estamos realmente asombrados y agradecidos de la cantidad de vistas que están teniendo los videos para lo que es nuestro humilde canal. Algunas entrevistas, algunos otros videos hemos tenido que un poco cerrar el tema de los comentarios, porque bueno, si algo hemos tratado en esta fase de 2026 con estos temas tan polémicos, es no faltar al respeto a nadie, no poner nombres ni parroquias, ni instituciones demasiado cercanas a lo que la gente está viviendo todos los días. Y bueno, por ahí hay gente que ha comentado, calculo yo que con la mejor de las intenciones, pero por ahí con descalificaciones a autoridades, a sacerdotes, a personas que no nos ha parecido conveniente que estuvieran ahí. Entonces en algunos videos hemos desactivado los comentarios. En estos los vamos a empezar a abrir. Vamos a priorizar la honestidad y el respeto por el otro, aunque coincidamos o no coincidamos en la manera de ver las cosas, siempre con respeto y con prudencia. Así que, bueno, simplemente eso. Hoy no nos olvidamos de rezar, hemos rezado al principio, así que nos vamos con este video invocando a las tres divinas personas para que nos sigan iluminando en este camino hacia la verdad y el bien infinitos. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.